permítame, profe, decir que vamos a tener en consideración el tema de las presencialidades en estos encuentros sincrónicos porque realmente hacen a la participación, a la preocupación, al seguimiento, al acompañamiento, al estar, digamos, Claro. empapadas de un poco de lo que viene siendo el hilo conductor de la propuesta de práctica 3. Así que digo, para que después lo vamos a aclarar en el grupo, para que todas sepan de que es importante estar presente en las reuniones sincrónicas. ¿Está bien? Así es, Bueno, así es. adelante. Bueno, ahí se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí, Muy bien. Bueno, chicas, hoy vamos a presentar, explicar y abundar. Ya estamos iniciando el proceso de cierre del espacio de práctica 3, que es muy importante, donde hemos venido desarrollando distintos ejes temáticos y hemos podido avanzar sobre el corazón de las secuencias didácticas. Entonces lo que le vamos a presentar en el día de hoy, y luego le vamos a explicar la metodología de trabajo, es cómo vamos a producir de alguna manera este cierre provisional de este espacio de práctica 3 a partir de la elaboración de un trabajo integrador final, que no es otra cosa, como el título ustedes lo están viendo en la pantalla, que planificar la construcción de una secuencia didáctica. Es decir, que todo lo que hemos venido hablando, todo lo que hemos venido trabajando, ahora tiene que colectar en esta producción de conocimiento que es una secuencia didáctica en concreto, la que ustedes van a querer elegir, para la sala que ustedes van a querer elegir, con el contenido disciplinar que ustedes van a querer elegir, porque todas esas van a ser elecciones de ustedes. Nosotros no las vamos a condicionar. Lo que sí nosotros vamos a hacer es guiar el proceso, monitorearlo, revisar que se cumplan todos los indicadores de secuencia didáctica que colocamos en la guía y poder acompañar ese crecimiento. Esta guía, que está preparada para ustedes específicamente, conlleva una pequeña justificación, que no me voy a poner a leerla porque tiene que ver en definitiva con todo el desarrollo teórico, conceptual, de autores, de videos que hemos trabajado a lo largo de la práctica 3 y que de alguna manera la justificación va colectando en términos de los ejes, por ejemplo, el conocimiento, la complejidad, la práctica docente, la reflexividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Es decir, que a partir de todas esas condiciones que nosotros hemos venido enunciando desde el principio de cuatrimestre hasta ahora, ustedes van ahora a operar la construcción, es como que estamos en un laboratorio y tenemos todos los ingredientes. Bueno, ahora vamos a amasar, vamos a producir un producto. Ese producto se llama secuencia didáctica, es decir, ustedes tienen que construir una propia secuencia didáctica. Construcción que no la van a hacer individual, la pueden hacer grupal, porque justamente está muy bueno que dialoguen, que confronten, y está muy bueno porque mañana van a ser maestras y van a tener que trabajar en equipos docentes, con lo cual este ejercicio también tienen que aprender a hacerlo como lo han venido desarrollando. Entonces, la idea, fíjense en ustedes que allí está remarcado en negrita en el texto, es la de la planificación como una herramienta, que es lo que siempre hemos expresado desde el principio del cuatrimestre, como una herramienta que permite perfeccionar la práctica, no como una cuestión tecnocrática, no como una cuestión cognitiva, no como una cuestión conductual, sino con un grado de reflexividad y de autocrítica. Porque este ejercicio de construcción, que hoy lo hacen en una materia
y a modo inicial, después, en su oficio de ser docente, va a ser una práctica cotidiana, chica. Y esto no se puede automatizar, no se puede, de alguna manera, trabajar con un molde. Entonces, la idea de este trabajo integrador es que ustedes, por una parte, reconstruyan lo vivido y aprendido a lo largo de Práctica 3. Ustedes han ido haciendo como pequeñas estaciones, pequeños recortes parciales con las entregas de algunos trabajitos. Esas entregas, sin duda, que les van a servir como puntos de referencia de producción que ustedes han venido realizando a lo largo de la materia. Pero además de reconstruir ustedes su propio proceso, el ejercicio integrador de la construcción de una secuencia está planteado para que reflexionen en torno a la envergadura de lo que es la planificación didáctica. La planificación didáctica. ¿Por qué? Porque la planificación, lo hemos dicho repetidas ocasiones, está en el corazón del oficio de ser docente. Y una cosa es que lo digamos, que lo vayamos viendo por unidades didácticas, como vinimos, o por ejes, como hemos desarrollado nosotros en el programa de este año, y otra cosa es que ahora ustedes colecten toda esa información y la pongan en juego en la construcción de una secuencia. En esa construcción, ustedes mismas se van a confrontar con qué es lo que han comprendido de cada uno de los elementos, qué han comprendido del contexto, qué han comprendido del aula, qué han comprendido del sujeto de aprendizaje, qué han comprendido de un aspecto disciplinar que quieren recortar para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es esta puesta en situación que requiere de ustedes absoluto trabajo colectivo, dinámico, etcétera, etcétera. Para esta construcción, en primer lugar, ustedes tienen todos los aportes teóricos que hemos venido trabajando. Nosotros lo hemos trabajado a modos de eje, todos esos aportes teóricos están en el aula de formación de práctica. Hemos trabajado la enseñanza y las áreas disciplinares, hemos trabajado el modelo complejo, hemos trabajado la práctica educativa y la práctica docente, hemos trabajado la planificación pedagógica, la práctica reflexiva, la planificación de los aprendizajes y la secuencia, y el último tema que hemos trabajado es la relación planificación y evaluación. Es decir, que tienen 7 ejes conceptuales para poner en juego al interior de la construcción de la secuencia didáctica. Todo ese material es el material de base, chicas, para la construcción de su secuencia. Nosotros no le vamos a dar un libro, ni le vamos a dar una receta. Lo que le vamos a dar es un modelo de procedimiento para la construcción de un prototipo de secuencia didáctica. Además de esos ejes conceptuales, en cada uno de los ejes ha habido autores, ha habido textos que ustedes han tenido que leer, algunos de esos ejes han llevado algún trabajo práctico que ustedes han tenido que desarrollar, ya sea con un cuadro, un esquema, una reflexión, una síntesis, distintas herramientas didácticas. Además de esos ejes, ustedes tienen a modo de acompañamiento pequeños PowerPoint de cada clase, de cada encuentro sincrónico, donde tienen de alguna manera resumido o sintetizado. No hay que estudiarse los PowerPoint son herramientas para poder mirar el tema, nada más. Pero siempre viene bien tener como el PowerPoint a mano para decir, a ver, esto se relacionaba con esto, mira, esto se vincula de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en función de eso, ustedes van a tener que construir una secuencia, para lo cual nosotros sí le damos
los parámetros de construcción de esa secuencia. Nosotros no le decimos qué van a poner adentro. Eso es una elección de ustedes como grupo. No le estamos definiendo. Esas son tomas de posición que ustedes van a llevar adelante. Lo que sí le decimos que la secuencia que tienen que construir como grupo va a estar precedida en primer lugar de una carátula con determinadas características, va a tener que tener una fundamentación, y en esa fundamentación nosotros le explicamos qué elementos deben estar presentes, es decir, no se pueden olvidar, si están hablando del niño de la sala de 3, de un sujeto de aprendizaje, cómo lo van a conceptualizar ese niño, etcétera, etcétera. De una contextualización macro de la institución o del currículum, concretamente, pueden hablar de una escuela de Justo de Araco, pueden hablar de una escuela de Villa Mercedes, pueden hablar de una escuela que ustedes conozcan, eso es elección de ustedes. Nosotros allí no les vamos a poner ningún condicionamiento, pero sí tienen que estar presentes porque siempre, siempre que armen una secuencia didáctica van a estar frente al desarrollo de estos ítems. Entonces ahora lo hacemos como ejercicio, como ejercicio. Pero además de esa carátula, de presentación, de esos niveles de fundamentación, tienen que estar explicitadas las intencionalidades educativas desplegadas en los propósitos y en los objetivos, en tantos que meta que el alumno pretende alcanzar. Atención cuando entren al campo de las intencionalidades. Las intencionalidades educativas tienen que estar guiadas de la mano del currículum de nivel inicial, no se pueden apartar de la malla curricular que tiene la provincia de San Luis. Eso lo hemos dicho en repetidas ocasiones. El currículum de nivel inicial ustedes lo tienen en la página, de modo que tienen que secuenciar didácticamente un contenido a partir de propósitos e intencionalidades que están planteados en el currículum provincial. El currículum tiene que ser como su nombre y apellido para ustedes maestros, lo tienen que manejar de arriba a abajo, concretamente. No de memoria, tienen que comprender la estructura de qué significa la formación de nivel inicial en la sala de 3, en la sala de 4, en la sala de 5, cómo es la estructura curricular, cómo son las características del niño que aprende, qué tipo de avance conceptual se da en cada una de estas salas. Todo eso está contenido en el diseño curricular. Para ello, el diseño curricular constituye una política de conocimiento a nivel de la provincia de San Luis, concretamente. Pero además de esas intencionalidades, de esa fundamentación, ustedes van a tener que seleccionar un contenido, no varios, uno solito. No tienen que desplegar el currículum de la provincia. Tienen que seleccionar un contenido, un eje curricular, el que ustedes quieran seleccionar a partir de perdón, ahí dice el currículum del nivel primario, hay un pequeño lapsus, se me pasó, es el currículum de nivel inicial, concretamente. Eso en todo caso se lo corregimos y lo volvemos a subir para que no les quede duda, ¿no? Pues van a preguntar, profe, tenemos que hacer el nivel primario. No. Ustedes van a ser docentes de nivel inicial, así que el currículum de ustedes es de nivel inicial. Por supuesto que ese currículum se referencia, ustedes saben muy bien, a los NAP, a los núcleos de aprendizaje prioritario. Así que pueden citar perfectamente la articulación del eje conceptual de selección de contenido que hacen en base al currículum de nivel inicial de la provincia de San Luis en relación con estos ejes macro o núcleos macro que tienen los núcleos de aprendizaje prioritario a nivel federal. A nivel federal. Entonces, ¿qué va a significar secuenciar? ¿Cómo armo una secuencia? Pues planifico una clase
de 40 o de 80 minutos. Fíjense que no le estamos pidiendo una semana de planificación. Una clase concreta. Esto es un ejercicio fino, pero no deja de ser un ejercicio. Una clase de 40 o de 80 minutos, concretamente, donde ustedes tienen que explicitar el fundamento, las intencionalidades, el contenido seleccionado, etcétera, etcétera. Y en donde mínimamente, fíjense lo que digo, mínimamente en esa secuencia van a tener que delinear cómo abren, cómo transcurren con ese contenido didáctico y cómo cierran ese contenido didáctico. Sean 40, sean 80 minutos, o si quieren hacerlo un poquito más largo lo pueden hacer, también no hay ningún problema, al contrario, mínimamente estos tres momentos del inicio, el desarrollo y el cierre tienen que estar claramente planteados. Claramente planteados, y es lo que le va a dar a su diseño de secuencia didáctica la coherencia y la consistencia, es decir, la calidad de la propuesta. Bueno, nosotros a modo de guía, por las dudas, y si no se acuerdan de lo que hemos visto en clase, se los volvemos a repetir. Cuando decimos inicio, ¿a qué estamos haciendo relación? ¿Qué significa? Por ejemplo, esas preguntas disparadoras acerca de la problemática de la realidad, esa adecuación al contexto, esa mirada sobre el niño. No es lo mismo trabajar un contenido corporal con un niño de 3 años que con un niño de 5 años. El desarrollo de su psicomotricidad, ustedes saben porque han visto todos esos contenidos, no es el mismo. Entonces, ¿qué significará el inicio? Ahí tienen hasta cuadros de síntesis que se los recuerdan. Hasta ese lugar nos hemos tomado el trabajo. Pero además del inicio, les recordamos también que hay un desarrollo de la secuencia, donde hay información nueva que ingresa, hay aspectos conceptuales a realizar, síntesis de aprendizajes cognitivos, actitudinales, etcétera, etcétera, etcétera. De modo tal que tiene que haber un diseño de actividades, no 15.000, pueden plantear 3 actividades, no hay ningún problema, pero que el diseño de las actividades diga relación en el desarrollo con la actividad de inicio. Tiene que haber un diálogo, tiene que haber una lógica entre cómo abro, cómo desarrollo, y en definitiva, cómo cierro ese tercer momento de la secuencia didáctica. Si yo elijo el movimiento corporal postural, pues tanto el inicio como el desarrollo como el cierre tiene que ser exactamente el mismo tema. No me pueden hablar en el inicio de un tema y en el desarrollo de otro. Atención con esto, porque por eso tiene que tener una coherencia lógica que está planteada por el objetivo o la meta a alcanzar en relación al currículum de la provincia. Entonces, atención con esto. En esos momentos del inicio, del proceso o del cierre, tienen que estar desplegadas las actividades. ¿Qué tipo de actividades van a llevar adelante en la clase? Una salida, una visita a una personalidad, no sé, un proyecto de ciencia, el que ustedes quieran. Las actividades las seleccionan ustedes, pero las actividades tienen que reflejar un proceso de conocimiento en relación al objetivo que yo me planteo en esta secuencia didáctica para estos 40 u 80 minutos concretos. Ahora bien, esas actividades también tienen que estar desplegadas en el uso de recursos. Y si voy a hacer una salida afuera del aula, voy a tener que prever a dónde voy a ir,
con quiénes voy a estar en contacto, qué cosas voy a necesitar, etcétera, etcétera, etcétera. Si la planificación de la clase es dentro del aula, lo mismo, qué tipo de recursos necesito. Si voy a trabajar, no sé, la motricidad fina, van a trabajar en el piso, van a trabajar con colchonetas, no lo sé. Bueno, es decir, los recursos y materiales que apoyan y sirven de sostén al tipo de actividades. Y lo que no podía faltar, tal como lo vimos en el último encuentro sincrónico, tanto en el inicio como en el desarrollo, como en el cierre, inicio, desarrollo y cierre, tiene que estar el componente de la evaluación. Pueden ser preguntas disparadoras en el inicio, pueden ser formas de retroalimentación en el desarrollo, y pueden ser sumativas, actividades sumativas en el cierre. Pero tiene que estar presente qué es lo que voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar. ¿Qué es lo que voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar? La evaluación forma parte del proceso de secuenciación didáctica del conocimiento que selecciono. No puede haber una secuencia didáctica sin su correlato del proceso evaluativo. Si la evaluación no está desplegada en la secuencia didáctica está incompleta, sépanlo de antemano. Y por supuesto, como todo trabajo de conocimiento, esa secuencia didáctica tiene que remitir al tipo de bibliografía que ustedes utilizan. No es solo los NAP o el currículum provincial que el profe les está poniendo ahí en el Drive y que ustedes ya tienen en el aula, porque no es la primera vez que aparece, esto ya lo tienen en el aula, sino además a qué autores referencian en la secuencia, qué tipo de contenido sacado de qué libro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tiene que haber un apartado bibliográfico, concretamente. Todo esto lo pueden hacer justamente en grupo. Nosotros queremos que lo hagan en grupo, queremos que dialoguen, que construyan, que participen, que confronten, justamente. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Este es hoy nuestro último encuentro sincrónico del taller de práctica, porque ustedes ahora tienen un plazo de 15 días para construir la secuencia donde tanto el profe Nico como el profe Enrique, que se ha incorporado a trabajar con nosotros, van a estar disponibles para algún tipo de consulta que necesiten. ¿Tienen una duda? Que si el objetivo está bien planteado, si no está bien planteada la actividad, bueno, hacen consulta, aprovechan a hacer consulta, piden consulta por el audio o por el grupo de WhatsApp, tienen 2 canales de comunicación, piden consulta, no lleguen al último día a pedir consulta, el último día no vamos a dar consulta, se los voy aclarando desde el vamos, porque el último día es para cerrar la secuencia, no para empezar a pensarla. Esto es un proceso y por eso le damos 15 días, le damos un tiempo donde ustedes pueden colectar toda la información que hemos venido haciendo. Entonces la idea es que ahora este material ya lo tienen en el aula, está colgado desde ayer, ustedes lo bajan, si quieren trabajar con el mismo grupo que vinieron trabajando lo hacen, si quieren cambiar de grupo cambian, eso va en ustedes, nosotros no condicionamos esas cuestiones. Nosotros les vamos a ofrecer un espacio de consulta en los términos de ayudarlas, asesorarlas en alguna duda que vayan teniendo sobre este proceso. Esa secuencia didáctica, cuando llega la fecha, ustedes la van a tener que colgar en el espacio de producción y luego, con los profes, vamos a armar un cronograma donde van a tener que exponer su secuencia didáctica, es decir, la van a exponer oralmente desde la virtualidad, porque hemos optado
por cerrar en virtualidad esta experiencia. Es decir, que van a tener que contarnos cómo la armaron, los problemas que tuvieron, a los procesos que llegaron. Es muy importante escucharla en ese sentido. Así que una vez que se vaya aproximando la fecha y que ya tengamos el avance de todos los grupos, vamos a armar un cronograma temporal para que ustedes puedan ir haciendo sus pequeñas defensas orales de sus trabajitos de integración. Y es bien importante para poder escucharse, compartir y crecer en el ser docente que están construyendo. ¿Mm? Bueno, profe, no sé qué tipo de aclaración, comentario quiere hacer usted, como No, no compartiendo. mucho, gracias por la palabra, no mucho, simplemente reforzar algunas cuestiones que usted mencionó, la importancia de que todo lo que vinimos realizando, los contenidos, los temas, todos aquellos ejes que se fueron desarrollando, iban direccionados hacia el mar, ¿no? Iban direccionados hacia la secuencia didáctica, todo, como decía el profe en esa analogía tan interesante, todos los ingredientes de los distintos ejes que vinimos desarrollando desde el primero hasta el último, estaban pensados en función de poder darle consistencia a la secuencia didáctica, que es un poco, digo yo, uno de los saberes exclusivos que tienen que tener ustedes como maestras a la hora de ingresar a la escuela, de ingresar al aula. No pueden egresarse de este profesorado sin no saber planificar una secuencia didáctica. Creo que es sumamente importante, por eso nos hemos detenido a lo largo del proceso en cada punto, en cada instancia. Y bueno, como dijo el profe, eh, tenemos 15 días para que ustedes vayan como tomando decisiones, para que decían contenidos, siempre pensando más allá del supuesto, ¿no? Siempre tratando de pensar o visualizar la realidad educativa en todo su esplendor, digo, en el sentido de que cuando vamos pensando en la fundamentación de la secuencia, pensar en una institución educativa, pensar, digamos, en un perfil de estudiantes destinatarios, de pensar en una comunidad, digo, de que vayámosle o como que tratemos de ir incorporando este ingrediente de lo que significa el territorio y la realidad, ¿no? En todo su sentido. Y también decirles que obviamente que es sumamente importante que la secuencia esté brillante, que no tenga prácticamente ningún defecto. Eh, Queremos que así sea, pero también decirles que en estos 15 días podemos estar comunicándonos, podemos ir ajustando la redacción de algunos objetivos, cómo armar la secuencia didáctica en sí, con las actividades, qué tipos de evaluaciones van proponiendo, con tiempo, con mucho tiempo de antelación, para que justamente puedan presentar la producción sin ningún tipo, digamos, de inquietudes, de preguntas o de dudas. Y bueno, obviamente, como dijo el profe, ya para cerrar mi participación, digo, o este pequeño aporte, eh, cuando vayan elaborando la secuencia y cuando vayan pensando en la defensa de esa secuencia, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, cuando hagan la presentación de su secuencia, es muy importante que puedan ir recuperando, que puedan ir como de alguna manera reconociendo, retomando, integrando todos los ejes a medida que van avanzando con la presentación de la misma. Digo, como dijo el profe, ustedes van a venir y nos van a tener que contar con sus palabras un poco cómo ha sido, qué se llevan, qué preguntas pudieron responder, qué inquietudes no pudieron todavía descifrar, digo, y cómo ha sido la cocina de la elaboración de la producción de la secuencia, eh,
para que puedan en la misma ir como entrecruzando todos los contenidos que hemos visto, ¿no? La cuestión de los contenidos, de los conocimientos, la cuestión de las áreas disciplinares, el tema de la evaluación, el paradigma de la complejidad, todo esto que va haciendo un poco a la consistencia interna que le decimos nosotros, cuestión que hablamos en la clase anterior, para que esa secuencia tenga, digamos, una fuerza, digamos, una coherencia interna, una consistencia, como le decimos nosotros, que permita dar cuenta que ustedes han podido ir como articulando e ir integrando todos los apartados de la secuencia de manera, vamos a decir, coherente, ¿no? Y en ese sentido me pensaba lo que decía el día miércoles, ayer, justamente en la mañana, lo decía Rebeca Nijovic, planteaba ella, a veces cuando llevamos esa planificación al aula, ¿no? Muchas veces no se da la situación de que sale a la perfección como era en antaño, en la formación tradicional más conservadora, digamos, en lo que son lo que es la formación de los profesorados, que te marcaban el cronograma, digamos, cronometrado de lo que era el paso a paso, se tomaban los minutos de qué cosa realizaba el docente cuando ponía en práctica, ponía en ejecución su planificación, su secuencia, ¿no? Y ella decía, está bueno y es saludable que así sea, porque si bien muchas cosas por ahí no están consideradas en el momento que nosotros vamos a aplicar la secuencia, que surgen imponderables, hay algunos emergentes, contingencias, etcétera. Ella decía, hay un texto de una amiga, colega de ella, que se llama, que a mí me gustó como lo planteó, planifico, después improviso, decía ella, ¿no? Para poder improvisar tengo que saber a dónde quiero ir. Está bien, si bien muchas veces, para que a ustedes no les quede duda de que como vayan a armar la secuencia, porque lo veo en el día a día, por ahí las expectativas suyas de los practicantes son aplicar la raja tabla y que salga todo perfectito como lo tenía pensado. Y a veces no es así en la realidad del aula cuando yo voy a plasmar la propuesta. Pero sí es súper necesario y está bueno que decirlo y que lo sepan, de que hay que tener la planificación como guía para poder transitar la propuesta, para poder enfrentar la situación. Algunos dicen, esa planificación es el bastón, es la guía que me permite caminar el aula y seguir avanzando hacia el lugar donde yo quiero ir, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto en síntesis? Que si bien muchas veces las secuencias no se pueden volcar de la manera exacta en que están escritas, son necesarias, o es necesario, mejor dicho, que estén escritas con una manera clara en cada detalle y en la integración y en la articulación de cada componente de la secuencia, que los objetivos tengan relación con las actividades, como lo dijimos en la clase anterior, que las actividades permitan, digamos, lograr los objetivos a la inversa, como digo, que yo me planteo lograr con mi grupo de estudiantes, y que la evaluación con la fundamentación tengan vamos a decir, un correlato, ¿no? Que vayan en convergencia y que vaya justamente esa secuencia logrando la consistencia interna. Creo que es importantísimo decirlo porque muchas veces me he encontrado con que dicen, no, pero usted la secuencia que me hizo planificar y demás, no pude desplegarla tal cual yo lo pretendía. Y no, muchas veces las expectativas que uno tiene no se producen de manera igual o de manera calcada a la secuencia, pero sí es importante tener una secuencia transparente, clara, hacia dónde yo quiero ir, con los objetivos, con las actividades, con el contenido que yo intento transmitir o reconstruir, porque debo saber hacia dónde quiero ir, cuáles son los aprendizajes que quiero lograr que mis estudiantes produzcan. Así que simplemente eso, no mucho más.
y no se olviden de cuando vayan visualizando, imaginando esa presentación, esa defensa en el coloquio, vamos a decir, de mi secuencia, que pueden ir incorporando cada uno de los contenidos a medida que vayan avanzando con su relato que hemos visto, que hemos trabajado en este espacio. Simplemente eso, profe, nada más, no mucho más que decir, y bueno, estamos, como siempre decimos, en contacto para alguna consulta a un clic de distancia. Eugen, ¿qué nos querés preguntar, comentar? Hola, profe. Sí, una pregunta. ¿Al contenido lo elegimos nosotros sobre qué área vamos a trabajar? Totalmente, eso es elección de ustedes, el contenido que ustedes quieran, ningún Bien, problema. profe. Gracias. Así se sienten cómodas. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Comentario? ¿Que quieran hacer alguna? ¿Está más o menos claro el trabajo? ¿Tienen la guía? ¿Tienen todos los materiales en el aula? Está todo disponible, todo disponible. Sí, ahí les facilitamos también los NAP que no estaban en el aula, pero ya están, así que quédense tranquilas que digo, por Buenísimo. si los necesitan como otra apoyatura bibliográfica para ir fundamentando un poco su tarea, ¿no? No sé, ¿hay una pregunta en el chat? Preguntan de cuánto el grupo, es como han venido trabajando. Ustedes ya tienen grupos de trabajo, así que pueden seguir trabajando en ese grupo o quieren hacer un nuevo grupo, ya es cuestión de ustedes. Nosotros vieron que en eso no le ponemos pero ni problema, solo manejan ustedes internamente. Eso sí, siempre hemos dicho grupos de no más de 3. De 4 ya son multitud, pero hasta 3 pueden trabajar muy bien, pueden integrarse, pueden dialogar, producir alguna cosa bonita, hacer una bonita secuencia didáctica y lucirse como maestras de nivel inicial. Piense que esta es la antesala de la práctica de la enseñanza. Esto que ustedes practican hoy, mañana va a ser el punto de partida cuando la profesora Cristina Nieto, que van a tener en 4º año, les pregunte qué es secuencia didáctica. Van a agarrar, van a sacar su secuencia y decir, esto es lo que hicimos. Y de ahí van a partir para adelante. Así que para nosotros es un punto de llegada. Y para ustedes el año que viene, este punto de llegada va a ser un punto de partida para la práctica 4, que es la práctica de la enseñanza, y ni hablar para la residencia docente cuando les toque en el segundo cuatrimestre. Ya están ahí en el trampolín de largada, concretamente. Así que bueno, chicas, quedamos en comunicación constante. Por favor, bajen la guía, pónganse a mirarla, discutan en grupo, peleense con un contenido, es decir, seleccionen un contenido que más les gusta, que más les apasiona, siéntanse propias con ese contenido y le dan para adelante y empiezan a trabajar y ahí seguramente alguna duda le va a surgir. Bueno, en el interín del camino, las dudas estaremos nosotros en el equipo para ayudarles a dirimirlas. Bueno, profe, entonces cerramos nomás el encuentro de hoy. Bueno, Y bueno, y a trabajar, chicas. seguimos avanzando. Lo Que importante es ustedes que han sí, que venido se... produciendo cosas muy lindas, así que a seguir avanzando como vienen trabajando, que vienen con muy buen desarrollo. Así es. A darle ahora la coronación a ese desarrollo, que lo Sí. pueden hacer Muchas perfectamente. gracias, profe. Esperamos que se empoderen ustedes. Esa es la idea. Autonomía y actitud. Vamos. Nos vemos prontito. Chau, chau. Gracias, Buenas profe. tardes, Nos profe. vemos. Buenas tardes. Chao, profe. Chao, chicas.